Buenos días a todos, mientras van llegando, bienvenidos, bienvenidas. Buenas, buenas. Gracias por estar, ¿Cómo están? buenas. Bienvenidos a todos y a todas. Un gusto tenerlos. Estamos esperando ahí que entren los compañeros y compañeras y ya empezamos, ¿eh? Ahí estamos. Muy bien. ¿Me oyen bien? A ver, los voy a tratar de ver, así tengo el feedback de si me oyen. Buenas tardes a todos y todas. Gracias por acompañarnos en este evento de Factor Francisco en la previa, en la víspera de los eventos centrales por este año, por lo menos de la convocatoria del Papa, la economía de Francisco, de Francesco. No queríamos dejar la oportunidad y también por la colaboración, el interés y la inquietud de un conjunto de compañeros y compañeras, queríamos tener un momento de encuentro como tantos que hemos tenido a lo largo de estas semanas y meses a través de esta vía del Zoom para decir una palabra desde Factor Francisco y desde el espacio y los procesos que también tratamos de acompañar, de implementar, de construir, tratando de generar, creo también que en gran medida en sintonía, por un lado con todo lo que tratamos de hacer todos y lo que es también creo la intención de Francisco al convocar encuentros, que es la necesidad de tener conversaciones de calidad, conversaciones significativas que nos permitan encontrarnos de manera fecunda. Vamos a conversar un poco con 4 compañeros, con 2 compañeras y 2 compañeros que van a intervenir sucesivamente y vamos luego a plantear algún momento de intercambio y de preguntas. Vamos a ver si lo hacemos por el chat o podemos abrir los micrófonos. Vamos a ver ahí cómo viene la posibilidad. Quería decirles que nos acompaña Nicolás Canosa, Luisa Dulci, Santiago Barassi y Julia Estrada. Después los voy a presentar a medida que hablen con un poco más de detalle. Quisiéramos decirle, mi nombre es Néstor Borri, un poco muy cortito como introducción, algunas cosas más de marco, en nombre nuestro, después Santiago va a extenderse más específicamente sobre el tema. Yo quisiera, a modo de presentación, pero también a modo de hilván, de articulación, decir un poco desde dónde vemos nosotros la cuestión de la economía de Francisco, no el evento, sino la cuestión, pero dentro de la cuestión, eventualmente también el evento, valga la redundancia, y para contarla cómo la vemos nosotros desde la perspectiva en que desde Factor Francisco venimos trabajando ya desde hace bastante tiempo, justamente la recepción del pensamiento de Francisco y sus implicancias. Yo voy a decir cuatro cositas cortas como introducción que me parece que nos pueden servir para ver la cuestión de la economía de Francisco y también para complementar y para tener como trasfondo de lo que podamos compartir con los expositores que ahora siguen, ¿no? Son cuatro cositas cortas. Una, poder ver el evento, dónde sucede ahora, puesto también en el arco, en el ciclo, en el momento lógico y cronológico, pero también de desarrollo de un pensamiento, como es el pensamiento y el magisterio del Papa, y también las secuencias de sus gestos, ¿no? Uno podría decir, este Papa tiene un pensamiento, tiene un magisterio y también tiene una gran secuencia fundamental y central para ser interpretado de gestos. Pero yo quisiera decir que no es, sea o no casual, es significativo y podemos hacer significativo que el evento esté muy amalgamado en el tiempo, separado solo en unas semanas, con la aparición de su nueva encíclica, la Fratelli Tutti, hermanos todos, ¿no? Y también en el sentido de que escuchaba hace un tiempo hablando con compañeros de Brasil y ayer con compañeros de Alemania me decían cosas parecidas de alguna gente que estaba preocupada por si con la aparición de la Fratelli Tutti la Laudato Si iba a quedar un poco como en el aire, o si Francisco la iba a dejar media, ¿cómo decir?, congelada, diríamos, quizás los brasileños usaban otra palabra, pero, y decían, no, la completa, como se suele decir, así con mucha elegancia y diplomacia, pero uno podría decir que, por supuesto, no la deja congelada y la completa, pero también me parece que vale la pena decir que en algún punto la pone en su lugar, en el sentido de la puntualiza desde lo que, por lo menos para nosotros, es
creemos, el centro del pensamiento de Francisco, o el Francisco más explícito, con una politicidad muy potente. Segundo, decir, me parece que uno no puede dejar de ver el evento sucediendo, al igual que la salida de la encíclica, en el momento de la pandemia, y con lo que ha condicionado el evento, que lo ha obligado a ser en salida y a ser distribuido, ¿verdad? Si acaso la convocatoria había generado algún impulso de convocarse con el riesgo de quedarse demasiado convocado, como el relato de la transfiguración en el Evangelio, la pandemia obligó, invitó, y en todo caso da la oportunidad de, además de lo que la pandemia desnuda, dar una señal de cómo se pueden y quizás cómo estamos llamados a hacer las cosas y a componer lo común. Lo tercero, ¿no? Están las 3T de Francisco: tierra, techo y trabajo. Un amigo de Mar del Plata, Daniel Di Barto, lo dice también: están las 3E, economía, ecología y educación, pensando en sus llamados. Y creo que vale la pena verla en ese circuito, pero me permitiría, y un poco desde la perspectiva nuestra, también señalar otra T y otra E. A las 3T agregarle la T de tiempo, y a las 3E agregarles la E de espiritualidad. Y en ese sentido ver la relación entre tiempo y espiritualidad en el sentido de la pregunta, y después con eso quisiera decir lo último, y la cuestión, que me parece quizás la central para leer esta cuestión de todo Francisco, pero especialmente del meollo al que intenta ir este evento y esta convocatoria. La relación entre el tiempo y la espiritualidad es qué implicancias puede tener la espiritualidad en el tiempo, en la historia, y en el fondo estamos hablando de la fuerza que puede tener lo que Francisco plantee, o también lo que podamos escuchar y lo que podemos hacer con lo que Francisco vaya a plantear, ¿no? Y la última cuestión la plantearía así: poder ver esta convocatoria también de algo de Francisco que también hay que ver, que son sus límites, no en el sentido negativo, sino del punto donde, habiendo ahí una falta, quizás un agujero, iba a decir, verlo desde el agujero de Francisco, que suena medio extraño, pero en todo caso ver ahí lo que hay, que falta, que es donde hay que actuar, porque es el momento donde no vale la pena y no sirve tanto usar a Francisco meramente como cita de autoridad, repetirlo, sino que hay que ver qué falta en lo que Francisco propone para poder hacerlo. Entonces, responderle a lo que Francisco plantea como una operación con otra operación, y no con una mera citación de lo que él dice, que deja encerrado toda la cuestión en un discurso que puede ser bueno, puede ser simpático para nosotros, compatible con nuestra tradición, pero que sigue teniendo el problema de la fuerza. Y ahí quería decir lo último, y con esto le voy a pasar la palabra a Santiago, que el problema de la fuerza es el problema que quizá está implícito. Lo que más dice Francisco sobre la economía es que la economía debe someterse a la política. Someterse a la política. El tema es cómo habría de someterse, además de la indicación de que así debe ser, la economía a la política. Y ese es el problema de la fuerza. Por eso seguramente 3 de los compañeros y compañeras que están aquí presentes están invitados al evento de Asís, y seguramente han participado en las instancias que se han convocado para eso. Y entonces ahí está, no sé cómo se habrá discutido, pero ahí hay una cuestión para que hablar de la economía de Francisco no sea hablar de una economía como debiera ser, meramente declarando que debiera así y suponiendo que la fuerza moral de algo se realiza en decir que así debe ser. Eso puede ser un lindo planteo moral o filosófico, pero no es un planteo evangélico, y sobre todo no es un planteo político, porque no es lo que sintetiza las dos cosas, que no termina de ser un planteo encarnado. Entonces hay que trabajar sobre eso, ¿no? Entonces, un poco en esa línea nos parece que hay que tomar esto que Francisco propone, la economía de Francisco, el tema, el evento, lo que de él salga, y lo que podamos seguir compartiendo entre nosotros, encontrar la politicidad propia de la economía y la eficacia real de la espiritualidad en el tiempo. Así que, dicho esto, le voy a pasar la palabra a mi querido amigo y compañero Santiago Barassi. Feliz cumpleaños, Santiago. Cumple 33 años hoy, perdóname que diga tu edad en público. Querido amigo, feliz cumpleaños. Santiago lo va a plantear desde lo que venimos pensando el factor Francisco, pero también desde sus otras trayectorias, espacios y pertenencias, donde viene reflexionando mucho sobre Francisco y también sobre la consistencia política de lo que hay que ir haciendo, pensando y compartiendo con otros. Así que, querido Santiago, te paso la palabra. Grande Néstor, gracias. Bueno, por las palabras introductorias, pero también por el saludo de cumpleaños. Recién decíamos un poquitito en la previa que, como no podía ser de otra forma, el 2020 lo terminó festejando en una sala de Zoom.
Así que en ese sentido contento por lo menos de tener este espacio. Bueno, desde Factor Francisco, junto con Néstor, venimos tratando de generar estas instancias de reflexión, de encuentro y de pensar cómo poder sí, sacar lo máximo, aprovechar la oportunidad, pero sobre todo estar a la altura de los desafíos que Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, viene tirando desde Roma desde el 2013 y ya avanzado su 7º año de pontificado, sigue haciéndolo de manera corajuda y persistente, como dice la Fratelli Tutti, último documento muy pastoral y por tanto también muy político del Papa. Agradecer, bueno, también a Javi y a Fran, parte del equipo de Factor Francisco, pero especialmente también al amigo y compañero Nicolás Canosa, que tuvo la iniciativa también, las ganas de poder encontrarnos y las ganas de poder generar este espacio para poder hacer una reflexión, poder dar, me parece, un poquitito de profundidad y quizás arriesgar un poquitito más, jugar un poco más al borde en el modo de plantear las cuestiones que entendemos invita esta economía de Francisco. Economía de Francisco que, si bien obviamente la figura del Papa del sur, de las periferias, se parecería que habla de él, pero sobre todo, y cuando fue invitado, fue convocado en el marco de la economía de San Francisco de Asís, muy vinculado también a la figura del otro Francisco, el del 1200. Y bueno, con Néstor venimos hablando mucho de qué es lo que significa o qué es lo que se puede también ver o pensar respecto a esta larga duración de los franciscos o este arco que se forma entre el 1200 y ahora en los comienzos del siglo XXI. Y si hay una característica que ambos tienen es que ambos están en un momento de inflexión histórica, de profundos cambios, de crisis, y en algún punto como son ambos síntomas de la etapa, o figuras que cristalizan también con sus planteos un momento de la historia, un momento de la humanidad. Y en ese sentido, creo que para ya meternos de lleno, pensando el aporte que de Factor Francisco y personalmente quería hacer esta tarde-noche, es respecto, número uno, a esto del fin del mundo. Creo que el Papa se lo convoca como el Papa del fin del mundo, se lo dice, y él mismo lo dice cuando por primera vez salió ahí al balcón en Roma, pero el Papa del fin del mundo creemos que no es solamente el de acá, el del extremo sur de América Latina y de una periferia lejana, como solemos decir con Néstor también, periferia anómala, sino también el fin de un mundo, ¿no? Creo que hay un quiebre, algo que quizás se esbozó en el 2008 con la crisis financiera global, que persiste, que toma otras formas y que también representa la irrupción de otros hegemones o de otros centros. Y en ese sentido, me parece que eso del fin de un mundo habla también de un momento de mucha incertidumbre global, de pocas certezas, y en esas pocas certezas, el desafío, me parece, es de cómo tener una imaginación política, económica y más allá, cultural, simbólica, para poder crear. Creo que sea por derecha, por izquierda, el Papa definitivamente no usaría esas categorías, pero si tratamos de pensar las recetas clásicas del siglo XX, está claramente demostrado que hay una vacancia ahí de construir algo que dé otro sentido a este momento que nos está tocando en cualquiera de los planos, y en el caso de la economía, exacerbado porque se trata de la discusión de una esfera que ha crecido y se ha impuesto de la mano del mercado, digamos, en este momento del paradigma, y que marca
un desafío muy grande porque ha radicalizado o ha llevado a un punto crítico algunas cuestiones que tienen que ver con la sustentabilidad en el mediano y no tan mediano plazo, en el largo y no tan largo plazo, digamos, respecto a qué hacer y cómo vivir en este planeta. Y en ese sentido, justamente en esto del fin de un mundo, creo que es la crisis de un paradigma. Si hay algo que dice Francisco permanentemente, lo dice en Evangelii Gaudium, lo retoma en la Laudato Si y lo vuelve a poner en valor en la Fratelli Tutti, y es que el paradigma tecnoburocrático ha querido separar a la economía de la política y de cualquier otra esfera, y convirtiéndola en la esfera dominante y la que trata de disciplinar o conducir cualquiera de las otras lógicas, o sea, la lógica de la explotación y la lógica del rendimiento permanente. Y en ese sentido, creo que justamente Francisco vuelve a insistir, hay que conectar, pero sobre todo hay que también subordinar la economía a la dimensión de la política. Y eso, más allá de que parezca muchas veces también una frase hecha, ¿no? Perfectamente se lo puede decir, eh, porque circula también mucho, sobre todo también en algunos ámbitos militantes, creo de lo que habla es de que hay que volver a conectar a economía, la economía no solamente como esa ciencia que estudia la distribución de los bienes escasos, sino también la que tiene que ver con lo doméstico, con lo concreto de la vida de la gente. La economía como esa, justamente, la administración de los bienes que están de la puerta hacia adentro. Y después me interesaba pensar también, y esto que apareció la palabra escasez, creo que estamos en un tiempo, hace un rato con Néstor lo hablábamos, pero hay un documento de una institución que menciona para la etapa actual que estamos en un momento en el cual, en términos de recursos a nivel global, hay para todos y hay mucho. Creo que justamente el desafío de la etapa no es tanto la administración de los bienes escasos, sino qué hacer con la abundancia o la sobreproducción, al cual el desarrollo científico-tecnológico, que si hay algo que puede decir el paradigma capitalista, y que efectivamente la productividad y la capacidad humana de crear riqueza ha sido exponencial en este tiempo, pero sin lugar a dudas lo que está fracasando abruptamente y en los últimos 40 años con la preponderancia del paradigma neoliberal, esto se ha exacerbado, es una incapacidad para poder esa riqueza y esa abundancia encontrar el modo de distribuirla, pero distribuirla no solamente como una cuestión de, no solamente como una cuestión de solidaridad, que, que lo entendemos como un valor, la solidaridad, pero sobre todo como la armonía de un sistema. Creo que estamos en un sistema, en ese sentido, en crisis, en términos también de su incapacidad para encontrar estabilidad y para poder garantizar cierta mirada de esto que hablábamos antes, de largo plazo, hacia dónde vamos como especie. Y en ese sentido, creo que la cuestión de la riqueza es algo muy importante para discutir. No solamente, y seguramente los compañeros que vengan después van a profundizar en las discusiones muy coyunturales que tiene la Argentina hoy sobre esto de palabras, solidaridad, riqueza, impuesto, aporte, bueno, son muchas las formas de poder decirlo, pero me parece que esto de la riqueza es algo muy importante para discutir en el ámbito de la economía de Francisco, porque una de las cosas que se le acusa a Francisco es de hablar sobre una reivindicación de la pobreza o un pobrismo que le dicen permanentemente. Yo creo, y para no extenderme mucho, que en la película de Wim Wenders, que tuvimos la suerte de verla en Alemania también con Néstor el año pasado, hay un momento en el cual Francisco lo dice, dice, todos tenemos que ser un poco más pobres. Lo dice en esos términos en la película. Y el arte de Wim Wenders, ese director alemán, lo hace mientras muestran tomas de cómo viven los cardenales en Roma. Entonces hace un juego que no es solamente hacia el interior de la iglesia, sino también en otros ámbitos
pero dice, todos tenemos que ser un poco más pobres. Y yo creo que ahí hay un desafío muy importante respecto a cuál es el umbral de expectativa de consumo que las próximas generaciones van a tener. Creo que ahí hay algo que es parte también del paradigma que está en crisis. ¿Cuál es el umbral de expectativas de consumo en general, de bienes, de servicios, pero si lo queremos pensar también en términos energéticos, ambientales? Bueno, hay algo respecto al tema de la abundancia, la riqueza y la austeridad o el modo de poder procesar eso, que ojo, hay que tener cuidado porque en los años anteriores vimos cómo se hablaba sobre la austeridad también en forma compatible con el neoliberalismo, ¿no? Con un discurso neoliberal que reclamaba sacrificios mientras la acumulación solamente generaba fuga de divisas y que no generaba bajo ningún punto de vista bienestar para la gente, pero me parece que ahí hay algo para reflexionar respecto a esta acusación que se le hace al Papa y respecto al tema de la abundancia. Y por último, creo que también incorporando esto de la T de tiempo y de espacio y siempre trayendo los principios de discernimiento eh, del Papa Francisco que están en la Evangelii Gaudium, los 4 principios de discernimiento, creo que, y esto pensándolo también en términos generacionales, la invitación a la economía de Francisco está pensada en esos términos también, en términos generacionales. Creo que hay algunas dimensiones que tendríamos que pensar respecto al tema del tiempo, los procesos y la planificación. Creo que eso es algo muy necesario, que no es sencillo, más aún en un país como el nuestro tan eh, en algún punto convulsionado, inestable. Eso lo podría decir siempre ahí los asesores de los inversionistas, ¿no? Pero al mismo tiempo también porque está en disputa. Creo que vivimos en un país y en un continente que está en disputa, que está discutiendo a nivel global esta forma de pensar la economía, la distribución y la generación de riqueza, y en el cual obviamente el tema de los recursos naturales es fundamental, y en esto de cómo conjugar procesos, tiempo y planificación al mismo tiempo, y me parece que en el caso de la discusión respecto al medio ambiente y los recursos naturales, esto se ve muy calcadamente porque al mismo tiempo de hablar de procesos, tiempo y planificación, que sería lo diacrónico, lo de larga duración, también tenemos que pensar en la urgente, porque vivimos en un continente donde hay gente que no come, donde hay chicos que no tienen acceso a tecnología que les va a marcar la brecha de acceso a esto, a las nuevas plataformas tecnológicas. Y entonces, ¿cómo pensar también esa dimensión de lo material, de lo inmediato y de la realidad efectiva? Creo que parte de este fin de paradigma y de esta incertidumbre global respecto hacia dónde vamos, necesita y demanda eso, tener la capacidad para mirar el mediano y largo plazo, tener la capacidad de poder planificar y al mismo tiempo también tener la capacidad de mostrar cosas concretas respecto al tema de la realidad efectiva, respecto, por ejemplo, también muchas veces que se habla tanto de la economía popular, bueno, la economía popular también tiene que poder demostrar y construir realidad efectiva en términos también de discusión respecto a la eficiencia, a la riqueza, a que se puede ser también competitivo, en otra lógica, creo que también es eso, otra lógica de competitividad, otra lógica de mercado, pero que también eso hay que construirlo y hay que construirlo ahora. Así que creo que esa es parte de la discusión, creo que lo tenemos que hacer desde Argentina, de cada localidad, desde cada organización en la cual cada uno esté inserto, participando y discutiendo, pero sobre todo lo tenemos que hacer como país y lo tenemos que hacer como subregión, que es Sudamérica y la patria grande en general. Así que bueno, eso, el aporte, gracias y bueno, con muchas ganas de escucharlos también a los compañeros. Muchas gracias, Santiago. En lo que Santiago decía, en la frase del Papa, ¿verdad? Todos tenemos que ser un poco más pobres.
La cuestión problemática no es tanto ni todos ni un poco más pobres. El tema es cómo se le da fuerza al tenemos, ¿no? Del mismo modo que para que termine un mundo no alcanza ni una catástrofe ni el anuncio de la catástrofe, porque el capitalismo vive de las catástrofes. En ese sentido, no solo le son indiferentes en algún punto, sino que vive de ellas, ¿no? Para que, siempre lo hablamos con Santiago, para que termine, cuando estamos en modo apocalipsis, como los últimos meses, para que un mundo termine hace falta una narrativa que anuncie una cosa distinta y sostenga el poder atravesarlo, ¿no? Y ahí otra vez está cómo el imperativo moral se vuelve fuerza histórica o fuerza política. Gramsci diría al revés, ¿no? Cómo hacemos que la fuerza política genere conformidad moral, hegemonía. Y bueno, ojalá en estas conversaciones y las que se hagan mañana en el marco del evento, algo de eso haya, porque ahí se juega bastante de lo que puede hacer la efectividad, por lo menos para nosotros, de este pensamiento. Le voy a pasar la palabra a Luisa Dulci desde Belo Horizonte, de Brasil. Hola Luisa. Ella está en el colectivo agrario del Partido de los Trabajadores y en el marco del evento de la economía de Francesco va a estar en la Villa de Agricultura y Justicia. Buenas tardes Luisa, un gusto tenerte con nosotros. Bienvenida desde el querido Brasil y te escuchamos. Muchas gracias, Néstor. Es un honor estar acá con ustedes. Y bueno, quería empezar por pedir disculpas por la pronunciación, porque, bueno, espero que puedan comprender. Pero de nuevo, muchas gracias por la invitación de estar en este encuentro tan importante y oportuno, ¿no? En la semana que precede, en el día que precede el encuentro oficial de la economía de Francisco, que en Brasil llamamos a economía de Francisco y Clara, ¿no? Y bueno, así como presentó a Néstor, soy Luisa de Brasil, una economista de formación que hoy día está en la frontera de la economía y de la sociología, y interesada sobre todo en investigar la cuestión agraria y el sistema agroalimentario. Entonces, así que estoy involucrada en la Villa de Agricultura y Justicia de la economía de Francisco y Clara. Y desde ahí voy a buscar inspiración para esta charla de hoy, para pensar la economía global y las periferias, o mejor, lo que sería la economía global desde las periferias, ¿no? Creo que si hablamos del centro y periferia y de periferias en plural, es necesario pensar la diversidad histórica y ecológica de los territorios y pueblos, que igual se debe traducir en diversidad epistemológica, ¿no? O sea, en formas plurales de concebir y pensar la economía. Creo que estamos ahí en la economía de Francisco. Y bueno, así como conocemos los males de las monoculturas agrícolas, por ejemplo, la soja en Argentina y en Brasil, también las monoculturas de pensamiento son igualmente dañinas, ¿no? Y nuestra historia colonial, que continúa de muchas formas hasta hoy día, muestra esto. Entonces, el neoliberalismo y la idea de que la única vía de desarrollo es ser incluida, no ser insertada en este sistema global, en las cadenas y las redes globales de producción. Y para mí la convocatoria del Papa Francisco y también las dos encíclicas que aquí ya hablamos, de Laudato Si y Fratelli Tutti, apuntan que es posible un otro mundo, ¿no? Aún más que son posibles otros mundos. Y sobre todo sostenidos en la idea de la diversidad. Entonces, mundos que aprovechan la fuerza de la diversidad humana y también no humana para combatir las desigualdades, ¿no? Y esto es un importante principio del buen vivir que viene de Sudamérica. Y si hablamos, por ejemplo, de fin del mundo, los indígenas tienen mucho que decir sobre eso, ¿no? Hay un indígena en Brasil que es Ailton Krenak, que tiene un libro de para, ideas para pensar el fin del mundo, para pensar cómo adiar el fin del mundo. Y sabemos que para los indígenas el fin del mundo ya acontece siempre, ¿no? El colonialismo y muchas cosas. Entonces, las cosmologías indígenas son muy fértiles para nosotros pensarnos lo que pasa ahora, ¿no? Y también
además del buen vivir, creo que es importante una otra enseñanza que viene de la agroecología, que tiene que ver con la idea del acortamiento de los circuitos. Entonces, la agroecología habla del acortamiento de los circuitos entre producción y consumo de alimentos. Pero pensar el buen vivir y la idea del acortamiento es también pensar cómo conectar mejor seres humanos y la naturaleza, gobiernos y comunidades, campo y ciudad, hacer circular los ingresos en las propias comunidades, estimular lo que es el famoso multiplicador de la economía, ¿no? Y creo que la pandemia ha mostrado la fragilidad del sistema agroalimentario de una forma muy, muy fuerte. El sistema que es basado en las grandes empresas transnacionales, ¿no? Entonces, todo lo que pasó y está pasando, tenemos ahí más de 160.000 muertos en Brasil hoy día, más de 1.300.000 personas murieron por la pandemia, números oficiales. Todo esto no puede ser naturalizado, ¿no? Entonces es necesario repensar nuestra forma de producir, de distribuir riquezas, de repensar mismo nuestra forma de estar en el mundo. Creo que es eso que estamos enfrentando ahora. Y desde la producción hasta el descarte, ¿no? de alimentos y de todo. El Papa Francisco habla de la economía del descarte y del consumo, y todo esto está muy presente en nuestros días. Entonces, ¿cómo es posible eliminar la sobreexplotación del trabajo y también de la naturaleza? Y cuando hablamos del trabajo, creo que es importante pensar quién son los trabajadores, ¿no? Mujeres, negros, indígenas, jóvenes de las periferias rurales y urbanas, porque la economía global ha sido históricamente sustentada sobre estos padrones y estos cuerpos. Entonces, ya para ir al final de mi intervención, así me gustaría presentar una de las principales elaboraciones de los jóvenes brasileños y otros jóvenes también de la Vicia, Agricultura y Justicia, que es la Alianza Mujer Madre Tierra. Esta es una construcción que nace de mucho diálogo con las organizaciones sociales de Brasil y que tiene que ver con dos temas principales. El primero es el derecho de las mujeres a la tierra, y el segundo, la promoción de la soberanía alimentaria. Entonces, aunque producen la mayor parte de los alimentos que comemos, y ahí no hablamos de la soja, pero hablamos del maíz, de la yuca, del arroz, de los frijoles, frutas, verduras, todo esto, las mujeres también hacen la mayor parte de lo que habló Santi sobre el cuidado, ¿no? El cuidado desde las familias hasta la casa común. Pero existen muchos problemas y desigualdades con el acceso a tierra de las mujeres, así como son también las mujeres entre los segmentos más expuestos al hambre y la inseguridad alimentaria. Entonces, esta propuesta de la Alianza Global está respaldada por acciones locales, que me gustaría hablar de 4 de ellas. Las redes de comercialización alternativa, como ferias, mercados locales, comunidades que sostienen la agricultura. También proyectos de suministro de alimentos saludables y a precio justo en las periferias urbanas para combatir lo que llamamos de los desiertos alimentarios. Y bueno, serían como centros de agroecología en las periferias. También redes de investigación, a ejemplo de la red Josué de Castro, que ya existe en Brasil y que hace puentes entre la academia y los gobiernos locales. Y por fin, acciones de educación para vidas sostenibles, que igual también ya anuncian otras economías, como habla el Papa, ¿no? Y es importante decir que muchas de esas acciones ya existen en los territorios. Entonces, la economía diferente de que habla el Papa, la economía reanimada, que hace vivir y no mata, ya existe en las periferias globales. No tenemos que venir con una solución desde el norte
una solución perfecta que va a ser implementada en todos los lugares, ¿no? Pero estas acciones ya están ahí. Las soluciones ya están apuntadas por las organizaciones y los pueblos. Entonces, globalmente, yo hablé sobre las acciones locales, pero globalmente, en el año que viene, habrá 3 eventos globales que el Papa Francisco puede hacer eco de esta alianza, ¿no? La Cumbre Mundial de la Alimentación de la ONU, también el Foro Generación Igualdad de la ONU Mujeres y el Foro Mundial sobre el Acceso a la Tierra. Y bueno, para concluir, así que mi intención a presentar la Alianza Mujer Madre Tierra es mostrar que la economía de Francisco es clara, no es solamente un encuentro de 3 días que va a empezar mañana, ¿no? Pero los jóvenes, nosotros nos tomamos en serio la convocatoria del Papa y estamos mismo comprometidos a construir una nueva agenda económica global desde las periferias. Construir también una red de solidaridad entre los países, en los países, acá en América Latina y en el mundo. Entonces, creo que eso es un honor estar aquí y muchas gracias. Muchas gracias, Luisa. Tu español es mejor que el de muchos de nosotros, por lo menos casi que el mío, así que no hay nada de que pedir disculpas. Muchísimas gracias. Solo un señalamiento, me parece hacer un subrayado de lo que Luisa nos dice respecto al buen vivir y los pueblos originarios, ¿no? Cómo tomar esa dupla, no como un pensamiento meramente alternativo que fuera a oponerse a la monocultura, como bien señaló Luisa, porque hay un riesgo de oponer a la monocultura a una pluralidad tan diversa que no tenga fuerza, o unos balbuceos y comentarios, o tomar, me parece, los pueblos originarios, su cosmología y, por ejemplo, los planteos del buen vivir, no como algo que es una alternativa, sino como lo que nos traen los que han sido capaces de atravesar la catástrofe y seguir insistiendo. Y hay algo que está, me parece, muy en la matriz del pensamiento de Francisco, del mismo modo que esto de quién nos va a representar en la tormenta del mundo, ¿no? En el teatro del mundo. Suponiendo que algo de la tormenta del mundo sucede en los eventos internacionales y en esas conferencias, y efectivamente ahí se toman decisiones, ¿no? Y entonces, ¿cómo construir la fuerza de una presencia que podemos poner en Francisco, pero que hay que construir? Y si la podemos hacer con el eco, con los nodos articulados, si un nodo de articulación o una articulación conceptual y política, como la que señala como ejemplo Luisa, la de mujer y madre tierra, o de las mujeres y el derecho a la tierra, puede ser también un anudador de esa representación y como un espejo del buen vivir del lado de la fuerza de lo que hay que construir. Así que muchas gracias, Luisa, espero que lo podamos retomar ahora en un rato. Nicolás Canosa es sociólogo, es parte de la Comisión de Relaciones Exteriores del Instituto Patria, además es un amigo de la casa, así que estamos muy contentos de escucharte, Nicolás, y te paso la palabra. Buenas tardes a todos y todas los que están acá dentro del Zoom y también a los que están siguiendo por el Facebook. Agradecer también a Factor Francisco por siempre estar con estas iniciativas, abriendo estos debates tan necesarios y también urgentes, ¿no? Primero también agradecer tanto a Julia como a Luisa que se predispusieron sin problema para encontrarnos esta tarde, reflexionar, dos compañeras economistas jóvenes y referentes también de nuestra región, de nuestro país hermano Brasil, y también Julia acá en Argentina, que ha hecho y hace una tarea enorme y pedagógica desde la economía, que a veces es algo, como decía Scalabrini Ortiz, ¿no? Que te la explican difícil para complicarte, y creo que ellas dos, a Luisa la vengo siguiendo gracias a Alex Pupo, que está acá presente también, amigo del PT, y Julia tiene esa virtud de hacer sencillo el entendimiento para los que no somos economistas de la economía, ¿no? Así que agradecerles a ambas por compartir esta tarde. Feliz cumple, Santi. Y gracias a Emilce también, que es Emilce Cuda, que bueno, es una de las referentes de economía de Francisco a nivel internacional. Estamos los jóvenes y también hay un espacio de guías o sí, Emilce, no, es así. Hay muchos que van a estar conversando
conversando en estos días con los jóvenes de todo el mundo y Emilce es una de ellas, así que agradecerle por su trabajo en la encuesta de economía de Francisco. Mi idea es hacer rápidamente un análisis sobre el contexto económico y geopolítico en el cual Francisco llama esta propuesta. Voy a comenzar con lo que pensaba hacer al final, que era leer un fragmento de la carta en la cual Francisco convoca a los jóvenes a este encuentro de economía de Francisco. No casualmente, la carta la envía un 1 de mayo, y dice: la protección del medio ambiente no puede separarse de la justicia para los pobres y de la solución de los problemas estructurales de la economía mundial. Por lo tanto, es necesario corregir los modelos de crecimiento que son incapaces de garantizar el respeto del medio ambiente, la acogida de la vida, el cuidado de la familia, la equidad social, la dignidad de los trabajadores, los derechos de las generaciones futuras. Desgraciadamente, sigue sin escucharse la llamada a tomar conciencia de la gravedad de los problemas y sobre todo a poner en marcha un nuevo modelo económico, fruto de una cultura de la comunión basado en la fraternidad y la equidad. Esto menciona Francisco en esa carta, a través de la cual fuimos convocados y en distintos momentos nos fuimos incorporando con Julia, Luisa y un grupo enorme de jóvenes de Argentina, Brasil y toda la patria grande. Nosotros el sábado vamos a lanzar la Red Latinoamericana de Economía de Francisco. Es uno de los eventos dentro del marco de estos 3 días, que va a haber muchísimas actividades. Y creo que no podemos obviar, como decía Santi, de hablar las cosas con claridad y ir a los bordes, pero por la urgencia de las realidades que estamos transitando y en que se inscribe esta llamada de Francisco a una economía con alma, un nuevo pacto donde pongamos, dice Francisco, al hombre, al ser humano en el centro. Y creo que los datos que menciona Naciones Unidas y la FAO, el área de alimentos de Naciones Unidas, donde dice, escuchemos bien, 822 millones de personas se encontraban en 2019 subalimentadas. 135 padecían inseguridad alimentaria aguda. Esto es antes de la pandemia. Inicia la pandemia y esta última cifra que les mencioné, 135 millones de personas padeciendo inseguridad alimentaria, se más que duplicó, 275 millones. Esto no es fruto de la naturaleza, es fruto de un sistema económico, cultural, que rige y que se profundizó, creo yo, a partir de los 70, y no puedo dejar de pensar lo que está sucediendo en Chile con el inicio de Pinochet y el neoliberalismo en nuestra región. Tenemos hermanos de Chile que están en el grupo de economía de Francisco y nos contaban la situación trágica que estuvieron viviendo en los últimos tiempos. Y creo que es una consecuencia de ese modelo neoliberal que pone la primacía en las finanzas y olvida todo dejo de dignidad de las personas y del medio ambiente. Y yo quería leer algunos datos para pensar esa también desigualdad que se produce entre las personas, entre los estados y las corporaciones, entre estados y al interior de los estados, y también las desigualdades de género que seguramente Juli Estrada va a profundizar en ese aspecto. Yo creo que hay planos de la desigualdad que se vienen profundizando, que la pandemia los agudizó, como mencionábamos, con la inseguridad alimentaria, pero también con la desigualdad, la profundización de la concentración de la riqueza. Veamos lo llamado a la rebelión fiscal por un aporte extraordinario y cómo se han puesto los medios de comunicación y los que están en la Cámara de Diputados defendiendo al 0,02% de los que tienen la riqueza, y estamos en una situación de emergencia pidiéndole que aporten en algo que debería ser voluntario. Dato: 2015, las 10 mayores compañías del mundo obtuvieron una facturación superior al total de los ingresos públicos de 180 países. Esto es un informe de Oxfam del 2017. ¿Qué dice un director del Deutsche Bank, el banco alemán, Rolf Breuer? Dice, pensemos situados, ¿no?, desde las periferias. Cuanto mayor es el endeudamiento del Estado, más expuestos quedan los estados al juicio de los mercados financieros.
tal vez no estaría tan mal si la política en el siglo XXI fuera remolcada por los mercados financieros. Deutsche Bank, banco alemán, Rolf Breuer dice esto, y le leo una más. Alan Greenspan, que fue presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, dice: las decisiones políticas en los Estados Unidos en su mayoría fueron sustituidas por la economía global de mercado. Exceptuando el tema de seguridad nacional, ya casi no importa quién será el próximo presidente. El mundo es gobernado por las fuerzas del mercado. Esto lo planteo referido a esto de los planos de la desigualdad, que quisiera que quede como concepto de lo que en estos minutos quisiera compartir. Desigualdad entre estados y corporaciones, desigualdad entre estados, porque también ahí hay, nosotros sabemos por un propio funcionario de que era el Fondo Monetario Internacional, que ahora preside el Banco Interamericano de Desarrollo, que aprobó un préstamo por los intereses geopolíticos de Estados Unidos de que se sostenga el anterior gobierno en la Argentina. El préstamo del FMI admite Plea Barcarone que lo da por eso. Y eso nos somete a ese endeudamiento que también decía el director del Banco Alemán. ¿Y qué dice Francisco a todo esto? En Fratelli Tutti, que hicimos una charla muy buena, que convocaron también acá desde Factor Francisco, yo no la leí en ese entonces, esta frase, así que la voy a leer. Pero dice Francisco: el mercado no resuelve todo, aunque nos quieran hacer creer este dogma de fe neoliberal. La especulación financiera que busca la ganancia fácil como fin fundamental sigue causando estragos. Entonces, ¿por qué no ir al fleje, como decía Santi, o ir a fondo desde pensar la economía de Francisco, cuando Francisco nos está diciendo esto con todas las letras en su última encíclica social? Es hora de jugarnos, de ir más a fondo, porque, como vemos, de esto no depende un lugar en los organismos internacionales, no, depende la vida de las personas. Nos jugamos eso. Y yo quería cerrar con algo que Néstor planteó al comienzo, que bienvenida a esa reflexión inicial, porque la pregunta es: ¿cómo salimos de esto? Yo creo que en la experiencia reciente argentina tenemos un valor estratégico. Yo creo que nosotros, la fuerza que puede torcer la voluntad de estos bloques financieros, de este poder financiero que hasta por un pequeño aporte extraordinario se pone en rebelión y hace una gran jugada mediática, política, de presiones, es la fuerza del Estado acompañada de la organización popular. La única fuerza posible de torcer la voluntad, la construcción de esa fuerza, es en la medida que nuestros pueblos, y por eso Francisco en Fratelli Tutti también creo yo, deduzco, que llama a recuperar el concepto de pueblo, a hacerlo carne, hacerlo, revivirlo, que no sea algo denigrado, sino todo lo contrario, porque pueblo no puede dejar de pensarse con la organización. Y creo que ahí, y por eso para mí siempre es tan importante la relación con nuestros hermanos brasileros, es tal la desigualdad entre los estados hegemónicos con los estados de las periferias, y es tal la desigualdad entre el Estado y las corporaciones financieras que si no hay integración regional, si no conformamos bloques, como los logramos constituir en este comienzo de siglo, siguiendo tradiciones históricas de nuestros grandes patriotas y heroínas de nuestra patria grande, no hay salida. Por eso siempre con los amigos y amigas de Brasil, para mí es un deber. Perón, que para mí, bueno, yo soy peronista, decía: en Argentina y Brasil está el núcleo básico de la aglutinación. Métol Ferré, un filósofo que admiraba a Francisco, falleció hace poco, decía que era el punto neurálgico de la integración, la relación entre Argentina y Brasil. Esto no quiere decir que no hay que darle importancia a la relación con los otros países hermanos, pero sin esa relación, por el peso político, económico, por la densidad poblacional también, por los significativos recursos naturales, no se puede obviar que cuando Luisa, vos lo recordarás,
cuando Brasil descubre el presal, el petróleo por abajo del mar, en el año 2008, si no recuerdo mal, la cuarta flota empezó a navegar esos mares. Que tiene esa cuarta flota un vínculo directo con nuestra usurpación de nuestras Islas Malvinas. Y eso es algo que estamos llevando a todos los foros en Economía de Francisco, donde conversamos con distintos jóvenes de otros países y le plantamos nuestro problema de colonialismo que sufrimos. Porque no podemos pensar la economía de manera... Por eso es interesante el llamado de Factor Francisco a las periferias. Economía del hogar y las periferias. O desde las periferias, como marcó Luis. Así que para ir cerrando, porque no sé cómo vengo de tiempo, creo que nosotros tenemos que revalorizar la política, la organización popular, el rol del Estado. Ayer tuvimos una gran muestra del rol del Estado ejerciendo su fuerza a través del Congreso, pero también con el respaldo popular, para aminorar esa desigualdad. Que nos falta mucho seguro, pero tenemos que ir construyendo los procesos, la idea, y generar este tipo de encuentros y debates, que ojalá los podamos hacer el año próximo, vacuna mediante, de manera presencial, porque también ahí en el cara a cara, en el mirarse a los ojos, también está la construcción. Es piel a piel que uno siente cuando está en una plaza, y ahí uno se siente más pueblo. Cuando está con el otro compartiendo un ideal, aunque no se conozca, y creo que en esto tratamos de hacerlo, de generarlo, pero creo que vamos a tener un potencial enorme cuando salgamos de esta pandemia para promover esa solidaridad, esa fuerza política, porque en eso se nos va la vida. Ya lo vimos en estos 4 años que promovieron la geopolítica del caos que hablábamos el otro día, donde nos desorganizan la vida y donde sufrimos y sufren los más humildes, y creo que el llamado de Francisco es a cambiar totalmente esa lógica y construir una vida más digna para todos y todas. Como decía Perón, y cierro con eso, no hay posibilidad de paz mundial si no hay justicia social. Por eso nuestro deber es que la economía esté orientada hacia la justicia social y no, como dice Francisco, que no esté sometida al dictado de las finanzas. Eso lo dicen Fratelli Tutti. Así que con eso cierro y dejo de citar y nos quedamos abiertos para el debate. Muchísimas gracias, Nicolás. Permitime hacer un subrayado, ¿no?, sobre esto del momento de jugar, seguir a fondo y conectarlo también con el tema de... Para desbordar hay que saber cuáles son los bordes, ¿no? Y ahí creo que tenemos un desafío importante, lo podríamos decir de otra manera, saber cuál es la cancha en la que jugamos para jugarse, ¿no?, y para ir al fondo. Y ahí yo me permito un complemento, ¿no? Muchas veces yo lo reflexionaba así, me permito compartirlo. La desigualdad no es ningún problema en general, ni siquiera hay un problema, ahí tengo hasta una diferencia, podríamos tener con Francisco, la indiferencia, con la desigualdad no hay indiferencia, de la desigualdad se goza. Lo insoportable es la igualdad, no la desigualdad, tal cual funciona, ¿no? Y entonces ahí está el tema de, bueno, ¿cómo le generamos soportes a la igualdad? ¿Y cómo volvemos insoportable la desigualdad en el mismo momento en que la señalamos, ¿no? Ahí hay un desafío, otra vez, me parece, de la politicidad propia de lo que hay que hacer en la economía, ¿no? Y ahí, por eso coincido, por supuesto, creo que muchos de los que estamos aquí coincidiremos en que la fuerza empírica, histórica, de la experiencia latinoamericana, y en particular de Argentina, y dicho con todas las letras, del peronismo, tal cual acaba de citar Nicolás, tiene una fuerza de ruptura, de concreción histórica, que ahí tenemos el desafío de cómo se traduce, se universaliza, se actualiza, se representa nuevamente, y teniendo doctrina y memoria puede también tener discernimiento y disciplina, que podría ser otro nombre con cual nombrar la construcción política, ¿verdad? Si se articula y no se vive nada más como discernimiento y disciplina, como mera interioridad individual, sino como una cuestión que hace a la fuerza de los pueblos. Así que con eso quisiera pasarle entonces la palabra a Julia Estrada, que es doctora en Desarrollo Económico, directora del Centro de Economía Política de Argentina. Julia, te pasamos la palabra, bienvenida. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación a todos. ¿Me escucha bien? A ver ahí. Bueno, en primer lugar, agradezco nuevamente la invitación. Para mí este tipo de actividades son siempre de
de enorme importancia, porque finalmente terminamos clarificando para muchos compañeros y muchas compañeras de la militancia peronista, de la militancia de base, de la militancia progresista en términos más amplios, cuáles son nuestros lineamientos y qué vinculación hay con la política que está llevando adelante Francisco y nuestros principios desde el punto de vista de la justicia social. Cuando empecé a hablar con Nicolás sobre esta charla y sobre la importancia de poder conectar estos conceptos, conectar estas ideas, siempre me pareció que ahí había un núcleo muchas veces poco explotado por nosotros, ¿no? Me parece que ahí hay mucho para recorrer, y cuando uno se mete en la economía, sobre todo lo que tiene que ver con la economía heterodoxa, como le decimos nosotros, o la economía no liberal, o la economía, si se quiere, keynesiana, marxista keynesiana, peronista, la que no cree en esos modelos cerrados que se enseñan en las facultades, bueno, se encuentra con que muchos de los principios que Francisco viene mencionando en sus distintas intervenciones, que ya han aparecido documentos que directamente lo expresan de esa manera, bueno, Fratelli Tutti, que se viene mencionando con mucha frecuencia también, en realidad uno encuentra que hay un cruce casi natural que me parece que hay que hacer, que hay que militar y que hay que explicar. En este caso particular, en lo que tiene que ver con un año tan atravesado por la pandemia, me parece que la discusión de la desigualdad llega a niveles tan elevados como los que se llegó, podríamos comparar con la crisis del 2008 o posterior a la crisis del 2008, la crisis internacional en términos más recientes. Fue una crisis en donde, de cualquier manera, paradójicamente, muchos identificamos, y sobre todo grandes dirigentes a nivel global, hablo de Obama, hablo de Gordon Brown de Reino Unido, hablo de los que armaron el G20, los que pensaron cómo organizar en términos más globales la salida de la crisis, pusieron sobre la mesa que había un problema con la desigualdad, que había un problema con la concentración del ingreso, que había un problema con los paraísos fiscales, hasta se llegó a discutir en el marco del G20 que arrancó en aquel entonces cómo regular paraísos fiscales, pero finalmente la salida fue un keynesianismo invertido, como diría Álvaro García Linera. Fue un keynesianismo para los grandes bancos, fue un keynesianismo para las grandes empresas, para que pudiéramos resolver vía gasto, pero gasto invertido, no gasto por abajo, que la crisis no se siguiera expandiendo, porque finalmente ahí lo que había que cortar era la onda expansiva. Por ende, lo que nos encontramos en el 2008, y voy al 2008 porque es nuestra crisis más reciente, es eso, es una visualización y una identificación de cuál era el problema. El problema era la desigualdad, una desigualdad que viene agudizándose desde la década de los 70, que pega muy fuerte en continentes como el continente latinoamericano, que ha encontrado momentos de estrechamiento, es decir, de combate directo con gobiernos populares, como los que tuvimos en la región luego de en la década de los 2000, no necesito mencionarlo, pero todos sabemos, estamos hablando de Néstor Kirchner, estamos hablando de Cristina, estamos hablando de Lula, estamos hablando de Correa, estamos hablando de Evo, estamos hablando de Chávez, y que ahí se dio una batalla muy clara contra la desigualdad, pero que luego vino una ola regresiva que nos puso nuevamente en un lugar a la defensiva. Y en ese contexto nos agarra la pandemia como una segunda crisis fenomenal, no provocada por el propio capitalismo, aunque podemos discutirlo, porque finalmente el daño ambiental también es parte de este sistema, pero digo, no fue una crisis financiera como la que sí ocurrió por la burbuja inmobiliaria del 2008, o como la que sí ocurrió en el 2001, como las distintas que ocurrieron en la década de los 90 en distintas partes del mundo asiático, en México, pero sí es una crisis que vuelve a revelar que hay un problema de desigualdad, porque además el virus ataca de una manera muy regresiva, ¿no? A aquellos que tienen ingresos poco estables y que dependen de salir de su casa para ir a obtener esos ingresos, bueno, les pega mucho más duro que a quienes tienen ingresos estables. Por ende, la estabilidad laboral y el empleo registrado y todo tipo de relación laboral de dependencia termina siendo un marco protector
podemos decir, el fordismo, quienes lograron estar enmarcados en la lógica fordista de la década del 60 a la década del 70, lograron estar más protegidos que los monotributistas, los cuentapropistas, los que hacen changas. Por ende, el componente regresivo de esta crisis económica es fenomenal. Y eso viene a sumarse a la desigualdad ya preexistente. Argentina, de hecho, tiene una brecha de 23 veces entre el 10% más rico y el 10% más pobre, una brecha que de hecho creció porque era, podemos decir, de 15 veces cuando Macri asumió como gobierno acá en Argentina. Estamos hablando de fines del 2015, cuando asumió Mauricio Macri. Entonces, me parece que la pandemia nos vuelve a dar la oportunidad, para mirar un poco el vaso medio lleno ahora, nos vuelve a dar la oportunidad de que la desigualdad vuelva a ser nuestro eje. Nosotros desde el Centro de Economía Política Argentina, de hecho, el día de ayer, acá en Argentina se acaba de votar con media sanción un impuesto, un aporte extraordinario y solidario de las grandes fortunas. Sacamos varias placas con varios datos, mostrando precisamente por qué es necesario un aporte solidario. Y hicimos hincapié en varias cuestiones. Uno era el concepto de solidaridad, que nos parece muy interesante y que viene perfecto para esta charla y para esos cruces que queremos hacer, que me parecen muy interesantes. Porque el concepto de solidaridad es finalmente el argumento más irrebatible. Ayer yo miraba la sesión en diputados que duró hasta altas horas, hay argumentos de todo tipo, que Argentina perdió recaudación, que Argentina gastó un montón, que hay concentración del ingreso, que en realidad la desigualdad te genera inestabilidad en el propio sistema democrático, un argumento poco mencionado, pero que me parece importante decirlo, lo dice Piketty, a eso, Tomás Piketty, dice, ojo, que los impuestos a las grandes fortunas no son solamente para recaudar, son también para limitar la desigualdad que te genera problemas en la organización democrática. Pero yo diría, el argumento moral irrebatible es el concepto de solidaridad. Digo, al que no lo interpela es porque directamente te está planteando a todas luces que no quiere una sociedad con solidaridad. Y si bien coincido con lo que decía Néstor de la preferencia por la desigualdad en términos individuales y el rechazo a la igualdad, porque te pone en pie de igualdad, valga la redundancia, con quienes en realidad no querés estar en pie de igualdad y te quita esta cuestión identitaria que el capitalismo neoliberal supo meternos también en la cabeza. Una cosa es que eso funcione como una lógica social, de lo individual a lo social, en donde se prefiere la desigualdad, y otra cosa es que eso se diga, se explicite, ¿no? Como diría Lacan, lo que no se nombra no existe. Se diga que hay una preferencia por una sociedad que no tenga solidaridad. Me parece que todavía, y sobre todo en una sociedad argentina, en donde tenemos, bueno, el peronismo supo construir lazos sociales y supo crear un discurso de solidaridad, de igualdad y de justicia que ha pregonado en varios aspectos y que viene dando batalla con el discurso neoliberal desde hace décadas, y tenemos una especie de péndulo, discurso más solidario, discurso más neoliberal, pero le damos batalla, quizás en otras sociedades no es tan clara la batalla que se le da. Y me parece que la derecha todavía abiertamente no dice yo no quiero solidaridad. Entonces, por eso creo que nuestro concepto de solidaridad es una herramienta para la pelea. Y lo que ocurrió el día de ayer con el gravamen de las grandes fortunas, creo que revela eso. Creo que puede haber un montón de argumentos que se van a ir las inversiones, que en realidad van a afectar a las sociedades, lo cual es mentira, porque además el aporte extraordinario de las grandes fortunas solamente es en cabeza de individuos, no de sociedades. Bueno, también se argumenta obviamente que hay un gobierno totalmente radicalizado respecto de cómo está funcionando el mundo, y cuando uno va a otros países del mundo, fundamentalmente el caso español está haciendo por estos días un caso de agenda, PSOE y Podemos directamente diciendo vamos a subir la última alícuota del impuesto a las ganancias y vamos a subir la alícuota del impuesto a las grandes fortunas que ya existe en España. El caso de Francia es un caso de una progresividad tributaria envidiable, ¿no? Producto, y el caso alemán también tiene un impuesto solidario, se llama el SOLI en Alemania, el impuesto de la solidaridad que se crea, y esto me parece importante contar, con la caída del muro de Berlín,
Luego de, obviamente, una enorme desigualdad entre la Alemania oriental y la Alemania occidental, se plantea que había que financiar esa reconstrucción y hacer una sociedad unificada, íntegra, atravesada por la desigualdad, de hecho. Y se decide cobrar un impuesto solidario para poder reconstruir Alemania, un impuesto que duró 30 años, desde 1989 hasta 2019. Parece que se va a eliminar en un par de años, pero está todavía ahí dando vueltas el impuesto de solidaridad en Alemania. Me parece que son de esos casos que no llegan a nuestras tierras. Pareciera que el gobierno que lo propone está totalmente desquiciado, ¿no? Que el peronismo perdió el rumbo en el caso argentino, pero finalmente uno mira al mundo y no es tan así. En el caso de Brasil, de hecho, Brasil tiene el impuesto de grandes fortunas por su constitución nacional, pero no está reglamentado. Y en más de una oportunidad Lula propuso reglamentarlo. Estoy hablando de su primer gobierno. Y ahora en pandemia hay distintos proyectos en el Senado en Brasil que buscan también la reglamentación. Obviamente las posibilidades de éxito son muy distintas a las de Argentina. En Argentina los propone el oficialismo y está claro que en Brasil Bolsonaro está sencillamente en contra. Pero me parece interesante mirar que empieza a aparecer como un proceso importante en distintos países que se discutan estos impuestos en el marco de una lógica de la solidaridad. No quiero olvidarme el caso de Chile, en donde está en comisión la discusión del impuesto a las grandes fortunas. No quiero olvidarme además el caso de Luis Arce, presidente electo en Bolivia, que también lo plantea. Y para los liberales argentinos que ahora están enamorados con Joe Biden, bueno, Joe Biden también propuso en su campaña distintos gravámenes, hay al menos 3, pueden ir a chusmear mi Twitter al menos y ver las placas que hicimos con el CEPA, 3 impuestos, uno a empresas ultra mega archirricas, otros a las fortunas y demás. Parte de la campaña de Biden también tenía que ver con eso, en un contexto en donde Donald Trump hizo una reforma fiscal en el 2017 en donde bajó fuertemente los impuestos, fundamentalmente a los más ricos. ¿Por qué mi charla finalmente termina girando en torno a lo tributario y a lo fiscal? Bueno, debo reconocerles que me vengo metiendo en estos temas en los últimos meses precisamente porque veo que desde nuestra cantera de los movimientos populares, venimos dejando un poco esa agenda porque nos interesa la agenda del gasto, nos interesa la agenda de a dónde va la plata, la agenda de la asignación universal por hijo, la agenda de, bueno, acá de la tarjeta alimentar, de combate a la pobreza, de combate a la indigencia, que claramente es nuestra agenda sin ninguna duda. Pero me parece que, considerando la destrucción que vienen teniendo nuestras capacidades estatales y la destrucción en materia de recaudación que significa la pandemia, sobre todo en países cuya recaudación está asociada a la actividad económica, caer en PBI significa caer en recaudación y significa no poder financiar las políticas para compensar esa caída, hay un círculo vicioso que se empieza a generar. Bueno, me parece que meternos en temas fiscales termina siendo casi una obligación militante, porque no le podemos regalar esa agenda a la derecha para que luego nos corra con que en realidad son los únicos que saben de impuestos y son los únicos que han pensado qué tipo de reforma tributaria necesitamos. Me parece que hay que pensar en reformas tributarias hacia adelante, lo dijo la CEPAL, lo dijo el FMI, lo vienen diciendo organismos internacionales, hay que pensar en reformas tributarias hacia adelante que pongan el concepto de solidaridad en el centro de la mesa, en relación fundamentalmente a una desigualdad que viene aumentando década tras década y que la pandemia lo único que hizo fue aumentarla todavía más. Me parece que ahí tenemos una agenda estratégica para recuperar, y bueno, y quería al menos por este tema profundizar, luego podemos abrir el debate, obviamente, estoy a disposición. Me parece súper interesante este espacio que se está armando, este preencuentro antes del día de mañana, me pareció una gran idea. Creo que tenemos que juntar fuerzas y quedo a disposición. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Julia. Muy bueno. Me quedo ahí con el doble. Vamos a ponernos la Cañano también haciendo cosas con el significante. La fuerza de lo que hay de imponerse y los impuestos, ¿verdad? O sea, ¿con qué fuerza imponemos los impuestos? Valga la redundancia. También me resuena lo que decís y lo comparto también el tema de la fuerza política de la vergüenza, ¿no? Animarse a decir o no, queremos un mundo sin solidaridad, y eso es un tema donde la religión tiene una operatividad propia,
digamos, ya sea que se explicite como religión, ya sea que construya fuerza cultural, ¿no? Y tiene una dimensión ahí que articula lo subjetivo con lo objetivo y con la fuerza social, ¿no? Porque también está el tema de qué hace, llamemos el capitalismo para entendernos rápido, con aquello que no puede rebatir, lo distorsiona, ¿no? Y ahí está, me parece, una parte de nuestro juego. También me preguntaba, ¿qué podría hacer para anudar, vamos a seguir lacanianos, para anudar keynesianos, marxistas y peronistas? ¿Cómo puede Francisco anudar eso? O la economía de Francisco, de los jóvenes, los que estamos acá, anudar eso entre sí, pero además anudarlo con el momento actual y con el futuro, sobre todo, y con lo que, yo diría centralmente, tomando lo que vos dijiste, con lo que la pandemia desnudó, ¿no es cierto? ¿No? Porque la pandemia es más lo que desnudó que lo que hizo. No sé si coinciden, ¿no? Lo podemos ver así. Yo, viendo acá algunas preguntas que me han llegado y también tratando de proponer una manera, voy a hacer una trampa. Quiero cruzar a Nico con Luisa y a Julia con Santi en este sentido. Quisiera preguntarle a Nicolás y a Luisa, si les parece, que han estado en los debates preparatorios acá en Argentina y en Brasil y en otras partes, ¿qué se está discutiendo ahí entre los jóvenes que vienen preparando la cuestión de la economía de Francisco? No que se debería discutir, ¿no? Sino la distancia que ustedes puedan tener finalmente de qué se viene discutiendo. Y a Julia y a Santiago, ¿qué les parece que es lo que principalmente hay que discutir? ¿Verdad? De entre toda la agenda de temas. ¿Cuáles son? Ya sean los temas, los actores, los escenarios, las cuestiones, para ver ahí, como por lo menos los separo ficcionalmente, ¿no? Para contrastar eso, porque ahí me parece que hay una cuestión de cómo se genera la agenda y cómo construimos los debates, la conversación media performativa que nos permita transformar. Digo para tirar algo, y si no, también seguramente ustedes tienen para cruzar comentarios entre ustedes, por supuesto con libertad de eso. Entonces, no sé, Nicolás y Luisa, y después le pasamos a Julia y a Santiago. ¿Quién se anima? ¿Quién empieza? Nico. Hay largo si querés, y después te paso, Luisa. Mira, primero pondría en contexto algo que capaz no mencionamos al principio, pero quizá para comprender la pregunta, la intervención que vos haces, Néstor. El encuentro se iba a realizar en marzo de este año. La pandemia suspendió o postergó la realización. Se pasó para noviembre de este año, pero como sabemos, hoy en Italia hay un confinamiento muy, muy fuerte, el virus ha rebrotado, entonces, previendo esto, Francisco decidió pasarlo a noviembre del año 2021, pero como estábamos prontos de viajar en marzo, ya había un diálogo, por lo menos en Argentina, que tenemos ese impulso, no digo natural porque soy sociólogo, pero es casi natural, que es una vez que surge algo, organizarse. Entonces, en Argentina, desde fines de año pasado, principios de este año, nos empezamos a aglutinar entre todos los que estábamos inscritos. Hicimos un encuentro incluso en febrero, empezamos a debatir, hicimos un documento donde planteamos estas cosas, obviamente con los equilibrios del caso por la heterogeneidad constitutiva del espacio. Y una vez que se suspendió, empezamos a articular tanto con los compatriotas de nuestra América, como también desde la organización central hubo un llamado desde las aldeas. Esto se organiza en aldeas o villas, como guste mencionarlo. Hay 12 ejes, cada uno o cada una se inscribe en el que más le interesa, y hubo una serie de encuentros virtuales en los cuales fuimos conversando y dialogando con jóvenes de todo el mundo. Lo que yo puedo destacar, yo me dediqué más a la construcción latinoamericana, estamos haciendo una red latinoamericana que vamos a lanzar este sábado, es trabajar sobre esto, las desigualdades, también se llaman los dolores de nuestra América, cuáles son las iniciativas que podemos construir de los distintos representantes que somos parte de organizaciones sociales, empresariales. Yo diría que estamos empezando a armar algo para que una vez que viajemos consolidemos procesos e iniciativas es difícil la construcción virtual, pero la verdad que hubo un trabajo constante mes a mes de diálogo. Yo creo que Luisa hizo un trabajo más focalizado en el área de agricultura, ¿no? Y puede ser que haya ahí una cuestión más
específicas. Nosotros hicimos una red latinoamericana juntando a todos y en los encuentros debatimos esto, básicamente. Y vamos este sábado a hacer un encuentro más dialogado, sin panelistas, en el cual trabajemos más a fondo de qué queremos hacer con la economía de Francisco en Latinoamérica. Muchas gracias, Nicolás. Luisa. Bueno, en Brasil tenemos la segunda mayor delegación, ¿no? Son 200 jóvenes brasileños que están en la economía de Francisco y Clara. Entonces, creo que hay muchas cosas y muchas cuestiones que estamos discutiendo, pero como dice Nico, hace mucho, cuando empezó el movimiento de la economía de Francisco, Brasil creó la articulación brasileña de la economía de Francisco y Clara. Entonces, que es más amplia solamente que los jóvenes y están ahí organizaciones y la idea es como traducir esto para una agenda brasileña y también de la región, ¿no? Pretendemos seguir trabajando juntos. Pero el adiamento del encuentro sí fue como mucha gente se fue y ahora por el encuentro están volviendo. Entonces, ni todos los 200 jóvenes están ahí todo el día discutiendo y trabajando juntos. Pero la cuestión de la desigualdad creo que es muy central para nosotros. También la cuestión de las mujeres, entonces la economía feminista está muy presente en los debates en Brasil. Y bueno, la Villa de Agricultura y Justicia es también muy movilizada. Somos más de 30 jóvenes que están ahí. Y porque la cuestión agraria es muy importante en Brasil, los indígenas, quilombolas y todo esto. Entonces estamos muy involucrados así con el trabajo. Y bueno, pienso que lo que habló Santi de la cuestión política y cómo la economía se relaciona con la cuestión política está en el centro también, porque estamos hablando de desigualdades y todo lo que pasa en Brasil y en América Latina este año de la pandemia, ¿no? Entonces es muy importante para nosotros tener una idea de lo que es la economía desde la periferia. Creo que Brasil está caminando en esta vía. Muchas gracias, Luisa. Santiago o Julia. Santiago. Voy yo ahí cortito, como dice un amigo en común con Néstor, cortito. No, creo tres cosas. Número uno, esto que ya fue dicho antes, pero creo que hay algo respecto al el umbral de expectativa de consumo que tienen las próximas generaciones. Digo, ¿qué entendemos por bienestar? ¿Qué entendemos por ciertas cuestiones? Muchas veces con Néstor jodemos que el tema de para la clase media argentina, tanto el acceso al dólar como las divisas, como viajar una vez por año a Miami o Europa es un derecho humano básico, básicamente dentro del umbral de expectativas y de las subjetividades. Bueno, más allá de eso que puede ser un poco provocador o chiste, creo que hay algo respecto a qué es lo que tenemos como imaginario de expectativa de consumo, y que esto se vincula mucho con algo respecto al tema energético y de recursos naturales. Creo que más nosotros desde América Latina tenemos que llevar esa discusión respecto a los recursos naturales, porque la discusión medioambiental es una discusión global, pero al mismo tiempo que tiene consecuencias muy importantes respecto al tema de la soberanía para nosotros en América Latina, porque justamente si hay una posibilidad de desarrollo de cierto excedente que se necesita para poder en algún punto no perder el tranco en el desarrollo científico-tecnológico y en la soberanía tecnológica, bueno, en Latinoamérica sabemos que esa variable y esa contradicción es cómo captar renta respecto a los recursos naturales, y que esto sabemos que es una contradicción con la cuestión medioambiental y también con las expectativas que se tiene muchas veces desde los países centrales para la cuestión de cómo administrar esa renta y la explotación de los recursos, digo, porque hay que plantearlo
ya sea el tema de la soja, que es algo que compartimos muy fuerte Argentina, Brasil y Paraguay. Ayer lo veía un gráfico sobre la expansión en los últimos 20 años de las plantaciones de soja en Argentina y en Brasil. Brasil hace poco, hace un año, superó a Estados Unidos en términos de mayor productor de soja a nivel mundial, y es parte también del crecimiento económico, porque esto es también el problema, el crecimiento económico que hoy muestra Bolsonaro está apuntalado con eso. Entonces, me parece que algo muy importante que tenemos que discutir es recursos naturales, la renta y cómo se encara el desarrollo en América Latina. Y en tercer lugar, creo que está más que claro, sigue siendo un tema de agenda. Argentina lo llevó muy fuerte en 2015 al seno de la Asamblea de las Naciones Unidas, que es el tema de los paraísos fiscales, que, como bien se dijo en su momento, paraísos fiscales es un nombre demasiado atractivo para lo que son guaridas financieras. Entonces, en un mundo en el cual el tema de la soberanía de los estados, de los recursos, sigue estando tan en discusión con esta arquitectura financiera que tiene mucho de fantasmagórica, y que en eso también comparte algo vinculado a las creencias y a la fe casi en algunas cuestiones. Creo que hay que seguir discutiendo eso, qué hacer con el tema de la fuga de capitales, con la cuestión de las guaridas financieras, y eso en América Latina sabemos que está también muy anudado con el tema de la renta de los recursos naturales y de la abundancia de nuestra madre tierra. Así que bueno, de mi parte, eso nomás. Gracias, Santiago. Bueno, yo Julia. agrego, voy a tirar títulos, porque la verdad es que es larguísimo lo que podría decir sobre la agenda futuro. Me parece que nosotros venimos siempre con una agenda de industrialización y industrialización con distribución, y creo que ahora esa agenda es insuficiente. Creo que es industrialización con distribución, incorporación de derechos desde el punto de vista del feminismo y una política de géneros y diversidad inclusiva y protección ambiental. Me parece que esas dos patas son indisociables de cualquier proyecto popular, porque me parece que ahora ya sí depende de nosotros incorporarlas. Me parece que hay una agenda que a veces no suele ser explicitada mucho, pero yo que vengo del mundo sindical creo que hay que hacerla, que es la agenda de la defensa de las organizaciones sindicales y de las organizaciones por la base en fábricas y ramas vinculadas a los servicios en todos los países de América Latina, en donde el sindicalismo viene siendo deliberadamente atacado. Me parece que es vacía la agenda de la industrialización con distribución sin organizaciones sindicales, y creo que hay una batalla cultural también por dar, porque la década de los 90 dejó muy golpeadas a muchas organizaciones, muy asociadas a los procesos de privatización en algún caso, a los procesos de reconversión productiva en otros. En Argentina siempre está este debate sobre el rol del sindicalismo en los 90, y hay como un intento de desprestigio y de estigmatización que hay que combatir, porque no hay posibilidad, y en Argentina está claro, de dar la discusión por la distribución sin eso. De hecho, creo que, estoy convencida, la resistencia durante el macrismo, en Argentina en particular, se dio por movimientos populares, pero sobre todo por organizaciones sindicales que decidieron enfrentar directamente a Macri, y acá en Argentina no hubo reforma laboral por eso, y sí la hubo en Brasil por lo opuesto. Con lo cual, me parece que hay una agenda futuro que hay que terminar de trabajar, y una alianza mucho más clara y mucho más sostenida entre profesionales, académicos, intelectuales y las organizaciones sindicales, que en muchos casos están bastante aisladas de muchos procesos de discusión que nosotros nos damos. Agrego otro tema que no me parece menor, suena quizás a cliché, pero a veces acá escuchamos que la derecha dice que el gobierno de Alberto Fernández no tiene un plan económico, que no tenemos un plan, que no sabemos para dónde ir. Obviamente se lo discutimos porque sabemos que venimos a aumentar la demanda, venimos a aumentar los salarios, venimos a crecer, venimos a crear industria. Pero la verdad, entre nosotros nos falta afinar el plan. No tenemos definido cuáles son nuestras ramas industriales y de servicios,
que van a ser la base de nuestro crecimiento. No tenemos definido qué estrategia sustitutiva vamos a tener, qué vamos a hacer con el sector energético, qué vamos a hacer con vaca muerta, qué encadenamiento productivo le vamos a agregar, por ejemplo, a la extracción de petróleo. Con lo cual, a mí me parece que, así como discutimos con la derecha del hecho de que sí tenemos un plan porque lo tenemos en materia macro, nos falta un plan productivo y un plan de modelo de acumulación. Y eso requiere estudios, obviamente, estudios concretos y sistemáticos, pero requiere terminar de ponernos de acuerdo entre este amplio frente que integramos, el Frente de Todes, respecto de cuáles son las ramas internas, ¿no? Este frente ganadoras, perdedoras, o más potenciadas y menos potenciadas. Y esa es la agenda de discusión, yo diría, que tenemos por delante. Muchísimas gracias, Julia, y gracias por traer en esta última intervención el nombre de los actores y en particular del sindicalismo, el nosotros, ¿no? Y lo que tenemos que debatir con nosotros mismos, ¿no? Que a veces es condición para poder dar el debate con otro y poder autoconstituir el debate. Y en ese sentido lo conecto con algo que dijo Nicolás de como dijiste, la heterogeneidad constitutiva del espacio más interno, que tiene el problema que en general es heterogeneidad constitutiva y diversa, pero casi siempre antiperonista por principio, ¿no? Como lo hemos comprobado también, y que ahí hay una cuestión de cómo se da el debate también desde otro lado para no ser funcionales a que eso crezca en esa polarización no productiva que está eso, ¿no? Del mismo modo que me parece, ahora los cruzo distinto a Santi con Luisa, entonces, recursos naturales y agricultura, cómo sintetizamos agendas ahí de mercado interno e inserción en el mundo. Por supuesto, como decía Julia recién, y como seguramente sería muy bueno profundizar, ojalá estos días de los debates desde Asís y los debates virtuales y lo que podamos construir nos permita seguir construyéndolo y un poco como dice el Papa Francisco, además de crear espacios, poder acompañar procesos y hacerlos efectivamente en salida y con el desafiante todos que tenemos de puesta en forma como fuerza, ¿no? El tema de poner en forma nuestros debates y nuestra fuerza. Así que amigos y amigas, Julia, Luisa, Nicolás y Santiago en primer lugar, muchas gracias, y a todos los que están presentes también, y medio bastante o'clock, con la hora y media reglamentaria de las liturgias de Factor Francisco, acá vamos a estar terminando. Así que les agradecemos muchísimo a todos. Voy a abrir, o Javier, vos podés abrir los micrófonos, si estás por ahí, a ver si lo puedo hacer yo. Sí, lo puedo hacer yo también, para saludarnos. Suerte a los que van a estar en los eventos, vamos a tratar de participar. Otra vez, Julia, muchas gracias. Luisa desde Brasil, muchas gracias. Nicolás, muchas gracias también por la iniciativa y la inquietud. Querido Santiago, también feliz cumpleaños otra vez, y a todos los que están presentes, muchas gracias, y nos estamos viendo. Que anden Saludos a todos y a todas, gracias. Chao, chao, muchas gracias. Que estén bien, un gusto y la seguimos. Fuerza Brasil.